Imagina la escena. Un niño de 8 años, empapado por la lluvia, temblando de frío, irrumpe en el vestíbulo brillante de una mansión a la que sabe que nunca podría pertenecer. Su nombre es Arthur, y todo lo que quiere es un trozo de pan para su hermanita enferma. Pero en vez de encontrar amparo, se topa con Gustavo, un millonario de corazón helado, que no duda un segundo antes de gritarle y echarlo, incluso viendo la desesperación y las lágrimas resbalando por su rostro. Arthur sale corriendo, pero deja atrás su único recuerdo de su madre, una mochila vieja y maltrecha. Gustavo se queda incómodo, pero solo de noche se atreve a revisar las cámaras de seguridad. Y lo que descubre al abrir aquella mochila lo cambia todo. ¿Qué secreto podría ser suficiente para que un hombre rico tiemble de culpa frente a un simple niño de la calle? Vas a querer ver hasta el final para descubrir hasta dónde puede transformarse un corazón ante una historia real como esta. Arthur está bajo esa llovizna fina, que más parece navajas cortando la piel. Camina casi tambaleándose, encogiendo el cuerpo para pasar desapercibido. La gente pasa a toda prisa, sin mirarlo siquiera. Algunos se abrazan más fuerte el abrigo, lo esquivan, como si ese niño fuera solo parte del paisaje de la ciudad en una noche amarga. Sus pies están al límite, rojos, encostrados, apretando el agua en los huecos de la acera. De vez en cuando da un saltito al costado, buscando el lugar menos frío, pero no hay dónde huir. El agua se mete entre los dedos y le hiela hasta los huesos. Agarra esa mochila en la espalda, y cada vez, cuando cree que alguien va a rozarlo, la trae al frente, protegiéndola como un escudo, como si allí estuviera lo más valioso del mundo. Y para él, realmente lo es. El pelo pegado en la frente, chorreando. Los ojos, grandotes, pesan de tanto sueño, de tanta preocupación. Se nota que no llora, no porque no esté triste, sino porque ya está cansado de gastar lágrimas. Todo el sentimiento se le vuelve silencio. Cuando algún coche pasa rápido, salpica barro justo en su pantalón ya sucio. No se queja, and I'm mira atrás. Solo piensa en la hermanita. Ella debería estar dormida ahora, pero ni eso puede asegurarlo, la fiebre vuelve cada noche. El pensamiento le pesa, el estómago duele, y aprieta aún más fuerte el asa de la mochila. Un olor agrio a suciedad y comida vieja sube de las alcantarillas. Siente un ahogo. Piensa constantemente, ¿será que hoy traigo algo? Buscó en 3 basureros, pero solo halló latas vacías, cajas de pizza mojadas, nada de pan, nada que valga la pena. Por un momento, Arthur se refugia bajo un alero. Allí hay un hombre mayor fumando, mirándolo feo, como diciéndole sin palabras, vete, aquí no perteneces. Arthur se queda solo unos segundos, pero siente la mirada y regresa a la lluvia, como si pidiera perdón solo por existir allí. En la mochila, aparte de un trapo de otra vida, tiene la foto de su madre. A veces recuerda el abrazo de ella. Era el único sitio cálido que conocía. Ahora todo es frío, la calle, la noche, el estómago, el futuro. La ciudad casi nunca calla, pero cuando la ventanilla del bus se cierra y pasa, Arthur siente el mundo amortiguado, y el corazón le late fuerte. Se esconde un poco detrás de un poste. Los autos se amontonan en el semáforo, vienen esas luces amarillas y blancas, un reflejo raro en el agua del suelo. Lo observa todo desde abajo, como quien mira el mundo a través de una cerca. A lo lejos se oye una sirena, y Arthur da un salto, se esconde más atrás. No sabe explicar por qué, pero la policía rara vez lo mira con cariño. En realidad, casi nadie. Hay quien lanza monedas, hay quien finge no verlo. Aprendió a hacerse pequeño, a volverse nada, un aire casi invisible. Pero dentro suyo vive un grito, una urgencia de pedir auxilio, o aunque sea un pan. Los dedos casi no le sienten ya. Mira la mano, trata de frotarla para calentarla, pero el viento le lanza la lluvia de nuevo en la cara, como una bofetada. Las uñas sucias, la palma marcada de llevar peso. El estómago ruge. Él intenta aguantar. Hace fuerza para no pensar, pero enseguida recuerda la mirada de la hermanita llorando, pidiendo agua, pidiendo comida. Piensa, tengo que llevar algo, necesito volver con algo, no puedo llegar con las manos vacías. Se cierra el abrigo con fuerza, aunque esté mojado, siente el olor del tejido viejo y piensa otra vez en la madre. Arthur encuentra un toldo abierto delante de una panadería ya cerrada. Se queda mirando las vitrinas apagadas. Imagina el olor de pan caliente, el sonido de la masa cortándose, el calor del horno. Solo recordar le duele más. No se atreve a acercarse mucho porque siempre hay alguien vigilando, pero ahí andan mezclados el miedo y la esperanza. Llega otra ráfaga fuerte de viento,
Arthur se agacha. Abraza la mochila al pecho como quien aprieta a lo más importante del mundo. Quien lo viera de fuera solo vería a un niño pequeño, encogido bajo la lluvia, pero si pudiera mirarlo por dentro, vería a un chiquito casi adulto, sucio de coraje, cansado de no ser visto, al mismo tiempo, aferrado a los buenos recuerdos, aunque sean pocos. El tiempo pasa despacio. Los dedos de los pies casi no se doblan ya. Arthur vuelve a pensar que la noche será larga para la hermana, y que no quiere fallar. La cara se le endurece, esconde las ganas de llorar con esa fuerza rara de quien la vida ya le dio demasiados golpes. El cielo oscuro ni amenaza aclarar. Solo un relámpago de vez en cuando, un ruido así, capaz de esconder el sollozo bajo de quien lleva el dolor por dentro. Arthur alza el rostro. Deja que la lluvia lo lave la piel. Costaba saber si eran lágrimas, o solo la ciudad haciéndolo invisible otra vez. Nadie le pregunta el nombre en la calle. Nadie le pregunta qué lleva en la mochila. Pero él sí se pregunta. Mi mamá me reconocería así, todavía parezco su hijo. La lluvia cae más fuerte de nuevo. No duda. Sale corriendo, buscando huir del frío, llegar por fin a algún sitio donde conseguir comida de verdad. O por lo menos una esperanza. La noche no es benigna para nadie, pero menos todavía para un niño hambriento que quiere ser valiente. Aún así, Arthur no se detiene. Sabe, en esa mochila, junto con la foto de la madre, vive la última chispa de esperanza de que todo puede cambiar. Aunque sea poquito, aunque solo sea para salvar a la hermana una noche más. Arthur llevaba horas vagando sin rumbo, la mochila mojada pegada a la espalda y los calcetines rotos deshaciéndose casi dentro de sus zapatitos demasiado pequeños. El frío le cortaba, pero era el hambre lo que más dolía. No era novedad, venía de lejos, pero allí, parado en la acera de ese mercado, con el cielo gris reventando otra vez, se volvía insoportable. Se quedó unos minutos de pie, espiando por el vidrio empañado. Allí dentro, el dueño hablaba fuerte por teléfono, riendo de algún chiste mientras contaba en la caja. La gente pasaba y ni miraba a Arthur. Una señora ajustaba su paraguas. Un hombre con bolsas ni notó sus ojitos fijos en la comida expuesta. El olor a pan recién hecho se escapaba por la puerta y parecía burlarse de él. Los que miraban deprisa, dirían que era solo un niño más en la calle, pero nadie veía el agujero que se iba abriendo en él cada vez que pensaba en su hermanita, acostada, gimiendo de hambre y fiebre. Arthur intentó convencerse de pedir, solo que conocía la mala cara del dueño. Ya le habían pegado cerca de allí una vez, y por mucho menos. Y ahora, empapado, la carita sucia, sabía que lo tratarían como basura. Prefirió hacerse invisible. Inspiró profundo, subió el capuchón remendado, y se fue por el costado del local, hacia el fondo. El olor a basura mezclada se le metía fuerte por la nariz. Le apretaba el estómago de otra manera. Hurgó allí, apartando una tapa de cartón. No halló nada más que bolsas rotas, cáscaras de fruta podridas. Un gato flaco saltaba entre las cajas, buscando también cualquier migaja. Y entonces, en el fondo del cesto, casi escondidos bajo hojas de lechuga podrida, Arthur vio 2 panes aplastados, muy viejos ya, duros, pero pan al fin. Sintió una punzada en el pecho. Se quedó unos segundos parado, solo mirando, con la vergüenza tiznándole el rostro. Recordó la voz de la mamá, enseñando lo correcto y lo incorrecto. Pero el hambre de su hermanita pesó más fuerte. Miró a los lados, el local seguía vacío. Agarró los panes rápido, procurando no hacer ruido. Sus manos temblaban, mitad de frío, mitad de miedo a que lo vieran. Metió los panes en la mochila, tragó el olor a moho, y se tragó el llanto también. Escuchaba su propia respiración altísima, como si fuese un crimen respirar ahí. Sabía que estaba haciendo mal, sí. Pero la imagen de la hermana, con los labios partidos y la mirada cansada, le vino muy fuerte. Arthur se limpió la nariz en la manga del abrigo, sintió un sabor amargo de culpa, y cerró rápido la mochila, aplastando más los panes. Ya para irse, sintió el suelo resbalar bajo sus pies cansados. El viento azotó, la lluvia le pegó el pelo, pegando el capuchón a la frente. No podía esconderse de la conciencia, parecía que todo juzgaba. Incluso el ruido del tráfico le sonaba más alto, más áspero. Tragó saliva. Se sentó detrás de un muro, apenas por un par de minutos, y miró los panes. Viejos, duros, medio sucios, pero serían alimento para él y su hermanita. Arthur pasó los dedos sobre las migas, suavecito, como pidiéndole perdón a su mamá, como si alguien pudiera oír. Otra vez, casi llora, pero tuvo que tragarse las lágrimas. Perdón, mami, murmuró bajito, pensando que nadie escuchaba.
En ese momento, un perro pasó hurgando la basura también. Arthur sintió un latido de compasión, pero no podía compartir. El mundo entero parecía repartirse solo sobras, y aún así, las sobras eran peleadas. Se quedó allí unos minutos, respirando despacio. Intentó recordar la cara de la mamá, aquella tarde en la plaza que ella aún sonreía, cansada de limpiar casa ajena. Sintió la nostalgia morderle duro. Abrazó la mochila, lo único que le quedó de ella, y guardó el pan con todo el cuidado, como si eso fuera el bien más preciado del mundo. Antes de levantarse, se apretó fuerte el pecho para que no se escapara el llanto. Miró al cielo, que seguía llorando con él. Pensó en la hermanita, en cuanto lo necesitaba más que él mismo. Eso dolió, pero sembró otro tipo de valentía. Decidió que, aunque estuviera mal, iba a seguir luchando por ella, porque nadie más lo haría. Se puso de pie despacio, el frío todavía peor, por dentro y por fuera. No miró más atrás. Pasó entre los carros, salió del costado del mercado, andando derecho, como si nadie supiera. El rostro ardiéndole de vergüenza, los ojos mojados, no solo de la lluvia. Anduvo por calles que ya conocía de memoria. Todos apurados, nadie notaba al niño caminando lentamente, protegiendo la mochila como si guardara oro. Solo él conocía el peso de esos panes robados. No era solo hambre, era todo, culpa y esperanza fundidas. Mientras caminaba, solo escuchaba el ruido del mundo avanzando, como si él y su hermana ni existiesen. Pero para él, cada paso era un día más juntos. Volvería a casa, partiría el pan duro por la mitad, le daría el trozo más grande a la hermanita e inventaría cualquier historia para ver si podía arrancarle una sonrisa. Porque, en el fondo, era eso lo que tenía para dar. Y solo eso importaba. Arthur caminaba por la acera casi tambaleando, notando el tenis empapado exprimiendo agua entre los dedos. La lluvia le azotaba la cara sin compasión, como si el cielo no le importara si era un niño o un perro abandonado. Ajustó la mochila en la espalda, la correa casi rota, pero era todo lo que le quedaba de la madre, y cada paso pesaba más. El frío mordía, el viento cortaba la piel fina de su cara. El ruido de los autos salpicaba agua sucia, como si la ciudad odiara verlo allí. Al principio, Arthur ni se fijó en la mansión. Estaba tan acostumbrado a mirar solo el suelo, esquivar basura, evitar las miradas de adultos apurados. Solo cuando el olor lo inundó todo, pan tierno, pastel horneándose, ese algo caliente que despierta el estómago, se detuvo. Sintió que el estómago se le contraía, gruñendo tan fuerte que se avergonzó aún estando solo. Levantó la cabeza, despacio. Sus ojos se toparon con aquella casa enorme. Parecía sacada de una caricatura, o de película, con un balcón gigante iluminado por luces amarillas y ventanas por donde se escapaba la claridad de una cocina llena. Por un instante, Arthur quiso reírse. Ahí no debía faltar nada, ni comida, ni abrigo, ni nadie que preguntara si un niño ya cenó. Pero de inmediato le vino la vergüenza, junto con el miedo. Miró a los lados. Sintió la lluvia resbalar por la frente, entrarle en el cuello de la camiseta sucia. Nadie en la calle se percataba, solo autos deprisa, ventanas cerradas. Apretó la mochila, castañeó los dientes de frío. Ni sabía por qué se quedó tanto tiempo quieto. Tal vez porque era más fácil soñar con el olor de la comida que arriesgarse a que lo rechazaran otra vez, a oír otro lárgate de aquí, niño. La mano se fue a su panza, sin pensar. Pensó en la hermanita esperando. La imaginó tosiendo, febril. Recordó la promesa, vuelvo pronto, con algo de comer. Dio un paso, luego otro, hasta el portón mismo. El hierro negro era macizo, con puntas curvas, todo inmaculado. Nada que ver con las casas cercanas, llenas de grafitis. Arthur se quedó de lado, tratando de ver si alguien estaba en la cocina. Una mujer pasó con una bandeja, vio solo el pelo recogido, un delantal blanco. El corazón se le aceleró. Quería pedir comida, nada más. Quería ser invisible solo un segundo más, solo hasta conseguir un trozo. Pero el portón estaba cerrado, claro. Miró para ambos lados. Una calle oscura, vacía. Las manos le temblaban, y no solo de frío. El estómago le gritaba, la cabeza era quien pedía permiso. Anda, antes de que se den cuenta. Igual, quedó un rato aferrado a la reja, mirando hacia dentro. Otra vez, pensó en la hermanita temblando bajo una sábana delgada. Algo se le rompió por dentro. Dejó la mochila en el muro, trepó sin pensarlo. Se raspó la rodilla, se quedó enganchado, pero de un tirón arregló la ropa. Era liviano, nada podía frenar a un niño de 8 años hambriento. Saltó. Cayó suave,
Apenas un golpecito en el césped mojado del jardín inmenso. El olor era más fuerte ahora. Olor a casa, a cosas ricas, a todo lo que ya no recordaba. Arthur se movió agachado, aguantando la respiración. Tenía miedo a los perros, al guardia, a que alguien lo descubriera. Pero nada. Solo el sonido de la lluvia en las hojas, la hierba encharcada, las luces amarillas abrigando todo, menos a él. Se arrimó a una vidriera del fondo. Todavía oía el bullicio de ollas y cacerolas. Arthur vio su reflejo un instante. Cara cansada, una mancha de lodo en la frente, ojeras profundas. Se limpió con la manga, intentando mejorar. Espió. Buscaba una entrada, una rendija, una puertita de servicio, cualquier modo de alcanzar una migaja. Claro que tenía miedo. Miedo al grito, a que llamaran la policía. Pero ahí, en ese segundo bajo la lluvia, el miedo era más fácil de olvidar que el hambre. Rodeó la casa casi arrastrándose, los tenis hundiéndose en el barro. En el corazón, una esperanza. Ya no era solo por él, era por la hermana, siempre. Encontró una puerta de vidrio entreabierta. Seguro de que el olor venía de ahí. Oía voces lejanas, risas. Por un momento, deseó esa vida, aunque fuera una sola noche. Se tocó la panza otra vez, comprobó que la mochila seguía colgada. Spyro Hondo. Empujó despacito la puerta, que apenas hizo ruido. Se metió de puntillas, encogiéndose debajo de una mesa. Al menos ahí no llovía. Miró todo. Una alfombra inmensa, sofá de cuero, sillón reluciente. En una esquina, un árbol de Navidad, lleno de lucecitas apagadas. Eso le dolió más que el frío. Esa casa era todo lo que alguna vez tuvo, antes de que la madre se fuera, antes de la enfermedad. Una casa llena de olor rico, de calor, de luz. Arthur mordió el labio. Dolía el orgullo, dolía el miedo, dolía hasta eso que no sabía nombrar. La mano fue directa a la mochila, sujetándola como un abrazo. En el silencio solo se oía el corazón y las risas apagadas detrás de la puerta. No importaba. El niño estaba ahí, listo para cualquier cosa. Solo tenía que encontrar la oportunidad de tomar un trozo de pan. Algo. Solo eso, esa noche fría. Solo algo de dignidad para volver y decirle a la hermana: aquí está, lo logré, aunque todo saliera mal. Cuando Arthur llegó al vestíbulo de la mansión, el calor de las luces casi lo cegó, después de tanto tiempo soportando solo sombra y lluvia. Todo allí era tan limpio, tan inmenso, que ni sabía dónde mirar. Sus pies, empapados, hacían un ruido húmedo en la alfombra. Sentía la piel lo diferente que era de todo aquello. El olor ni se comparaba al de la calle. Pan de verdad, perfume a hogar limpio. Pero antes de que pudiera acercarse a nada, oyó pasos fuertes viniendo del pasillo. El corazón se le paró. En un segundo, apareció aquel hombre. Pelo bien peinado, barba rasurada, traje oscuro, y un reloj brillando incluso en la penumbra. Gustavo, el dueño, se quedó parado al otro extremo, mirándolo como si hubiera encontrado un perro sucio en el comedor. Arthur se quedó helado sin saber si huir o cerrar los ojos y desvanecerse. La garganta se le apretó, pero intentó hablar. Perdón, señor. Es que, yo. No pudo terminar. La voz se le quebró, bien finita, casi llorando ya. Gustavo ni esperó. Dio un paso adelante y empezó a gritar. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? Otro de esos niños malcriados. ¿Crees que puedes entrar donde quieras, eh? Arthur se sintió encoger todo. La espalda pesaba, como si le empujaran al suelo solo con la mirada. Yo solo quería. Arthur ni se escuchaba. Las palabras trabadas, fundidas en la garganta. Sostenía con fuerza la correa de la mochila, el único resto de seguridad que le quedaba. Tragaba las ganas de llorar porque si lloraba sería más vergonzoso aún. Gustavo señaló con rabia la puerta, el dedo temblando de furia. Largue ya. No me hagas llamar al guardia. No quiero volver a verte en este lugar nunca más. En ese instante, el ruido de la lluvia afuera se hizo más fuerte, como si incluso el clima estuviera de acuerdo con el grito. Un segundo, solo eso y el jadeo de ambos. Arthur abrió la boca y cerró, incapaz de explicarse. En su cara se veía todo. Ojos redondos de susto, mentón temblando, la boca torcida, resbalando una lágrima que secó rápido con el dorso de la mano. El niño intentaba parecer fuerte, pero solo sentía debilidad. Frío, miedo, hambre y ahora vergüenza. No había cómo disimularlo. Gustavo lo miraba como quien desprecia a un mosquito. De pie, el cuerpo rígido,
sin moverse ni un centímetro, solo el miedo a que le ensuciaran la casa. Hubo un segundo, corto, en que el rostro del cambió apenas, como si pasara una idea, un recuerdo incómodo, pero se fue tan rápido como llegó. Arthur se sintió solo otra vez, como las noches frías en la calle. Pero ahora en un sitio caliente y lleno de luz, donde las mismas paredes parecían empujarlo afuera en silencio. Sabía que no era bienvenido. Lo sabía incluso antes de entrar, pero ahora era una marca. Abrazando la mochila al pecho, dio un paso hacia atrás, tropezando con la alfombra. El pecho le dolía. Dolía porque quería el valor de pedir solo pan, de decir por qué estaba allí, contar lo de la hermana, de la falta de la madre. Pero Gustavo ni esperaba nada de eso. Perdón, perdón, señor, murmuró, encogiéndose cada vez más. El empresario solo giró los ojos, hizo mala cara y, abriendo la puerta de golpe, soltó un gesto que no necesitaba palabras. Fuera. El silencio se hizo espeso, cortado solamente por un trueno y el repiqueteo de la lluvia. Arthur respiró hondo, acopiando las pocas fuerzas, y salió despacio, piernas flojas. Las palabras se le quedaron atascadas, junto con el grito ahogado de quien se ha cansado de pedirle cosas a un mundo que no escucha. Al cruzar la puerta, la lluvia le heló otra vez. No miró atrás. El miedo era demasiado grande, pero el vacío en el pecho, aún mayor. Y, sin querer, le quedó pegado todavía un resto del olor de esa casa, promesas de todo lo que nunca sería para él. Adentro, Gustavo miraba la alfombra embarrada. El silencio era distinto ahora. La cara aún dura, pero algo se revolvía en el fondo. Una duda, quizás. Un recuerdo que no quería dejar crecer. No dijo nada. Se limpió la mano con el saco, volvió al pasillo, pero el eco de los pasos corriendo quedó dando vueltas en esa casa más tiempo del que quisiera admitir. Arthur bajó la vista, las manos apretadas, los dedos duros de tanto frío. Se notaba cuánto temblaba, por mucho que lo ocultara. Cada suspiro era casi un quejido. La alfombra blanda bajo sus pies no conseguía tapar la vergüenza. Al otro lado, Gustavo, inmóvil como una piedra, repitiendo solo lárgate. Ni se molestó en mirarlo a los ojos. Solo eso ya dolía. El niño levantó la mirada al techo por última vez, en busca de coraje. Juntó las manos sobre el pecho, los ojos brillando, y soltó, casi en una súplica ahogada: Señor, por favor, solo quería un pedazo de pan. Nada más. Gustavo ni pestañeó, ni fingió considerar la petición. Solo giró la cara, se endureció más aún. Hizo un gesto brusco con la mano, como cuando espantas a un perro de la acera. Y eso dolió casi más que un grito. La lluvia azotaba el vidrio. Afuera, noche cerrada de verdad. Solo un farol haciendo brillar el agua dorada en la acera. El silencio llenó el salón por segundos, pesando como una tonelada. Arthur tragó saliva. Le salió un hilito de voz. Perdón, señor, de verdad, perdón, ya no le veía sentido seguir intentando. La cara arrugada de llanto, los ojos mojándose, ese modo de pedir perdón a los 8 años pensando que con eso arreglas el mundo, y no arreglas nada. Se dio la vuelta algo torcido, siempre con la cabeza baja, como si no mereciera volver a ver nada bello. El perro de porcelana en la esquina, dorado, parecía casi burlarse. Arthur tropezó con sus zapatitos mojados, demasiado grandes, a punto de salirse, y salió corriendo por el vestíbulo. Al pasar, el cierre de la vieja mochila se fue abriendo sin que lo notase. Terminó resbalando de sus hombros flaquísimos. Quedó tirada en el último escalón, abierta casi del todo, dejando asomar un trapo de cobija gastada y un papel enrollado, pero Arthur estaba demasiado desesperado para advertirlo. Gustavo, de pie allí, se quedó con la respiración contenida. No dijo nada, solo vio al niño deshacerse, volverse sombra a la puerta que se cerró de golpe. Los ojos de Gustavo solo se pusieron más duros, intentando defenderse de una culpa que asomaba. Pero aunque disimulara las emociones, algo quedó suspendido. La sala volvió a la normalidad, llena de silencio, pero el olor a lluvia y sudor barato permanecía, pegajoso, imposible de ignorar. El aroma que venía de la cocina, pan fresco, carne asando, solo servía para recordar lo que Arthur suplicó y no consiguió. Había pan, pero el niño salió más hambriento que cuando llegó. Arthur dobló la esquina del portón corriendo, la cara completamente empapada, de lágrimas y de agua. Cada paso era débil, el pecho apretándole más, como si toda esperanza hubiera quedado, junto a la mochila, olvidada atrás. Ni le importaba andar descalzo de un pie, el zapato roto. Solo quería esfumarse. La calle, antes elegante y lujosa,
Ahora se sentía más fría aún. El viento cortaba como cuchilla en el rostro. Los autos pasaban con las luces bajas, ignorándolo todo, y Arthur caminaba entre sus faros sin destino. Frotó sus manos flaquitas contra los ojos, intentando no llorar más, pero cuanto más quería, más le salía el llanto. Y nadie veía. Nadie le importaba. Por dentro, Gustavo volvió a la oficina, intentando llenar la cabeza con papeles, contratos, números. Pero bastaba cerrar los ojos y le aparecía la imagen del niño temblando, suplicando pan con las manitas juntas. Por más que fingiera, Gustavo no podía ignorar el portazo ni el ruido flojo de la mochila cayendo. Lo dejó estar. Era solo un niño, se repitió, solo un intruso. Pero esas palabras ya no tenían la fuerza de antes. Se pasó la mano por el cabello. Inquieto, respiró hondo y trató de convencerse de que había hecho lo correcto. En medio de la calle, Arthur dejó de correr en cuanto se dio cuenta de que no tenía la mochila. Miró hacia atrás, asustado, jadeando. Sabía muy bien el peligro que suponía perder todo lo que tenía, porque ahí dentro, además del poco pan duro, estaban los recuerdos más importantes de su vida. Pero el miedo al grito de Gustavo, la mansión llena de luces caras, era mayor que cualquier dolor de añoranza. Se quedó quieto, frunciendo el ceño, paralizado por el dilema. Dio un paso hacia adelante, preguntándose si tendría coraje de regresar. Pero entonces le vino el recuerdo de la mirada fría, del lárgate de aquí que era como una puñalada en el vientre. El pecho se le encogió. Solo quería desaparecer en la oscuridad. Decidió seguir avanzando, abrazando el frío, ignorando el agujero aún más grande que se le abría en el pecho. Las gotas de lluvia golpeaban fuerte el abrigo raído. Cada gota parecía congelarle un poco más el corazón pequeño. El estómago, vacío, rugía tan alto que hasta se podía oír. Pero lo peor no era eso. Lo peor era no ser visto, era pedir perdón y que no sirviera de nada. Era cargar vergüenza, hambre, cansancio, y ahora ni siquiera la mochila de su madre. Y Gustavo, aunque fingía indiferencia, sentía algo removiéndose por dentro. Una incomodidad, una imagen que no se le iba del rostro. El llanto de Arthur le resonaba en los oídos cuando la casa volvía al silencio. Pero Gustavo aún no sabía qué hacer con eso. Solo sabía que, en el fondo, algo dentro de él se movía de sitio. La noche seguía pesada, cargada de todo lo que nadie dice: tristeza, vergüenza, miedo, y un poco de esperanza perdida. Arthur iba desvaneciéndose en la oscuridad, y la mansión, por más luminosa y bonita, nunca había parecido tan vacía como ahora. El sonido de la puerta al cerrarse todavía vibra en los cristales. Se pueden oír pasos mojados alejándose por el corredor de entrada y luego, solo eso, nada. Ningún sonido, ninguna voz, solo la mansión enorme, demasiado vacía pese a tanto lujo. Ese tipo de silencio que pesa, como una manta húmeda y pesada sobre el pecho. Gustavo se quedó allí, quieto, aún con la mano en el pomo. El rostro del niño no se le iba de la cabeza, aquella mirada asustada, medio perdida, los ojos rojos de tanto llorar, aquella boca temblando mientras pedía perdón. Ni siquiera era rabia lo que quedaba dentro de Gustavo, sino una incomodidad rara, como si algo estuviera mal. Intentó espantar esa sensación casi como si pudiera sacarse el recuerdo sacudiendo la cabeza. La sala seguía toda iluminada, pero parecía fría. Afuera, la lluvia era aún más intensa. Las ventanas vibraban con el viento, las gotas marcaban el vidrio como arañazos. Afuera, el tiempo parecía triste. Por dentro, Gustavo no encontraba sosiego en ningún rincón. Empezó a pasear de un lado a otro, arreglándose la manga de la camisa que ya estaba perfecta. Luego empezó a jugar con los botones, desabrochando y abrochando solo para pasar el tiempo. Intentó distraerse mirando el cuadro caro en la pared, leyendo tonterías en el celular. Nada servía. Todo parecía fuera de lugar, y Gustavo no sabía explicar el motivo. Hasta la mansión parecía diferente, un poco más grande, más fría, más vacía que antes. De vez en cuando oía el bocinazo lejano de algún coche, o el motor de un carro pasando rápido por la calle mojada. Y ahí estaba, la misma incomodidad, fuerte. Un pensamiento duro, insistente, el niño llorando, acurrucado, pidiendo comida. No podía evitar recordarlo. El rostro flaco de Arthur, la manera en que apretaba las manos, como quien suplica por una pizca de esperanza. Gustavo trató de convencerse. Hiciste lo que tenías que hacer, Gustavo. No es tu problema. No tienes por qué sentir culpa. Pero de algún modo, esas palabras sonaban vacías, tontas, casi mentirosas hasta para él mismo.
Algo realmente no estaba bien. Recordó la mirada del niño. No era una mirada de quien quiere robar. Era la mirada de quien está solo, cansado, quizás hasta enfermo. Ese tipo de ojos que ya han pasado más miedo del que le toca a un niño tan pequeño. Eso le apretaba la garganta, más de lo que Gustavo quería admitir. Pasó frente a los espejos del corredor y se miró de reojo. Era él, el mismo Gustavo de siempre, todo arreglado, todo en orden. Pero el reflejo traía un pensamiento extraño. ¿Para qué sirve todo esto, si ni siquiera puedes dormir en paz? El silencio de la casa aumentó, y hasta parecía que la lluvia gritaba de tan fuerte. Gustavo se sentó en el enorme sofá del salón y se hundió, sin ganas de ver la televisión, ni hambre, ni nada. Se quedó quieto un rato, escuchando el tic-tac del reloj caro. El tiempo pasó, pero la incomodidad crecía en vez de menguar. El rostro del niño no le daba tregua, volvía cada 5 minutos. Cerraba los ojos, y era como si Artur hubiera dejado un eco dentro de él. De pronto, Gustavo pensó que quizás no había hecho lo correcto. Pero el orgullo era una capa demasiado gruesa sobre ese pensamiento, como una vieja pintura. El recuerdo de Artur ahí, con los pies mojados, la ropa pegada, el frío atravesándolo, todo volvía insistentemente. Recordó las lágrimas del niño y, sobre todo, la mirada de vergüenza mezclada con esperanza. Y Gustavo, con toda esa riqueza encima, no pudo ni siquiera darle un trozo de pan duro. Se atormentaba por la forma en que echó a Artur. La voz tiesa, casi brutal. Eso resonaba en el corredor, más fuerte que el reloj. El cuerpo de Gustavo empezó a impacientarse de nuevo. Arreglaba los cojines, se pasaba la mano por el cabello, se levantaba y se sentaba. Iba a la cocina solo para abrir la nevera y no sacar nada. El estómago estaba vacío, a pesar de todo lo que había dentro. Era un vacío distinto, no era hambre, era difícil de explicar. Parecía más un agujero, ¿sabes? De esos que sientes sin saber de dónde viene. Se apoyó en la ventana, miró afuera, trató de ver si el niño todavía aparecía en la calle. No alcanzaba a distinguir, solo luces borrosas por el agua que corría sobre el vidrio. La lluvia no paraba, se volvía más densa, más oscura aún. Fue entonces cuando Gustavo se dio cuenta. Todo el silencio de esa casa le recordaba cuánto faltaba en realidad ahí dentro. El ruido que más lo molestaba era el que no existía. No había risas, no había pasos de niños, ni siquiera sonido de vida. Solo la lluvia. Y el peso del recuerdo del niño, del pedido de ayuda negado. El reloj del pasillo marcó las horas, pero Gustavo ni supo qué hora era. Todo parecía congelado en el momento en que le gritó a Artur. Ese silencio para él era casi ensordecedor. Sin querer, notó un zapatito mojado olvidado cerca de la puerta. No era de nadie de allí. El corazón se le detuvo. Llegó una culpa aún más fuerte, un arrepentimiento pegajoso por dentro. Debería haberle preguntado el nombre al niño, ni eso hizo. Solo gritó, solo lo echó. Ni siquiera miró bien lo que el niño llevaba. Recordó haber visto una mochila caída, pero en el momento ni lo registró. Solo quería quitarse ese problema de encima. El pecho de Gustavo se apretó. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre lo correcto, ahora parecía pequeño. El vacío del silencio iba cambiando, de vacío a casi insoportable. El peso de una decisión equivocada, de esas que se sienten de verdad solo cuando ya no hay quien mire. En el fondo, sabía, no iba a poder dormir esa noche. Mientras tanto, afuera, la lluvia solo seguía creciendo. La luz del despacho era débil, solo el resplandor amarillento de la lámpara sobre la mesa, haciendo que el resto del cuarto fuera sombra. Ya pasaba la medianoche, pero Gustavo seguía despierto, sentado frente a la computadora. Todos en la casa ya dormían, incluso los perros del jardín estaban callados. Solo se escuchaba, de vez en cuando, el lejano rumor de la lluvia sobre las hojas, y más cerca, el sonido de su propia respiración, un poco entrecortada, mientras movía el mouse con lentitud. Clicó en el archivo de la cámara principal, la que apuntaba directo hacia el recibidor. Solo era cuestión de dar play, pero hasta el dedo le pesaba. Había algo raro en esa noche. Por dentro, Gustavo sentía una inquietud cálida, un nudo seco en el centro del pecho. No había podido acabar la cena, ni ver las noticias, ni conversar de verdad con su hija. Solo pensaba en ese niño. El rostro, la forma en que miró al suelo, los brazos flacos, la voz que casi no salió cuando pidió perdón. La grabación empezó. Gustavo se quedó parado, ojos abiertos. El recibidor vacío, y de repente, la puerta se mueve, entra un borrón de persona pequeña, empapada de pies a cabeza. El niño, quietito,
como si quisiera fundirse con la pared, solo los ojos girando, buscando una salida, pero sin esperanza. Los hombros encogidos, como si quisiera protegerse del mundo entero. Gustavo no podía ni parpadear. En ningún momento Arthur parecía amenazante. En la pantalla, el niño tiembla un poco, saca unos panes aplastados del bolsillo y los agarra fuerte, mirando alrededor para ver si viene alguien. Pero claro, Gustavo entra en la grabación justo después. Alto, bravo, esa postura que da miedo. Aparece señalando, labios duros, la voz parecía demasiado fuerte para el pequeño Arthur. En la imagen, el niño da un saltito hacia atrás, casi se tropieza. Gustavo cerró la mano sobre la mesa. Recordó lo duro que habló, como si no fuera un niño, solo un problema que resolver. Y ahora, viéndolo de lejos en la grabación, parecía exagerado. Le dio hasta vergüenza. Arthur no discute, no tiene fuerzas para explicarse. Parpadea, respira hondo. Ahí mismo comienza a llorar bajito, casi en silencio. Mientras se agacha para recoger los panes, las lágrimas caen al suelo, se mezclan con el agua de la lluvia. Mueve la cabeza, murmura. Perdón, señor, y sale corriendo. Solo que ahora, por la cámara, se ve. En la prisa, la mochila se le cae. Esa mochila gastada, ya medio rota por un lado, arrimada cerca de la puerta. Fue solo un detalle, pero Gustavo sintió un escalofrío fuerte, como si alguien le hubiera derramado una botella de hielo por dentro de la camisa. En la pantalla, la imagen se queda quieta, el niño ya se ha ido. Solo la mochila, arrimada, caída y abierta en un rincón. Por un instante, Gustavo pensó en fingir que no vio nada. No quería saber, no quería sentir ni un poco más de culpa. Pero los ojos no se despegaban del vídeo, de la mochila tirada como cosa olvidada. Solo que no era solo una mochila. Se notaba, por la forma en que el niño la cargaba, que para él era lo más importante del mundo. ¿Recuerdo de alguien? ¿Esperanza de algo ahí dentro? Se quedó quieto un rato. Fingió que podría dormir, pero no pudo. Las manos empezaron a sudar. Agarró el abrigo y bajó despacio por las escaleras. Cada peldaño parecía hacer eco en esa casa vacía. El recibidor estaba oscuro, solo una lámpara encendida al fondo. El olor era ese a alfombra mojada, y un resto de lluvia que aún se colaba por la puerta. Gustavo vio la mochila, ahora de verdad, justo frente a él. Pequeña, sucia de barro, con un llavero en el cierre ya medio suelto. Pensó, ¿cómo algo tan viejo puede ser tan importante para alguien así? Se agachó junto a la mochila, casi temblando. Pasó la mano despacio sobre la tela gastada, intentando imaginar qué habría dentro, qué historias habitarían escondidas en medio de aquel desorden. Empezó a sonar un ruido dentro de su cabeza, como olas rompiendo. Pensó en su propia hija creciendo en esa casa enorme, con todo lo mejor, y pensó en el niño, sin ni siquiera zapatos en condiciones, y aún así trataba a esa mochila como si fuera oro. Gustavo se quedó un buen rato quieto, mano en el asa de la mochila, pero sin atreverse a abrirla. El corazón le latía con fuerza, un poco extraviado. Pensaba si debía hurgar en ese secreto. ¿Y si solo había un poco de pan rancio, alguna ropa vieja? ¿O, y si había algo importante, una respuesta que explicara esa mirada de tristeza? No sabía, pero no pudo resistirse. El rostro de Arthur volvía una y otra vez a la memoria. El niño siempre mirando al suelo, tan diminuto dentro del abrigo empapado, susurrando disculpas que nadie allí quiso escuchar. Afuera, la lluvia arreció, golpeando fuerte en el vidrio de la ventana. El ruido sacó a Gustavo del trance, lo paró de inventar excusas para sí mismo. Se puso de pie, sujetó la mochila firmemente, y subió de nuevo al despacho. Se sentó frente a ella como si fuera una caja de Pandora. No la abrió todavía, solo la miró, como si ya sintiera que ahí dentro había una respuesta más pesada que cualquier piedra. Otra vez se culpó. Por haber gritado. Por no haber preguntado. Por no haber visto nada más allá de su propio orgullo. El silencio se adueñó de la casa de nuevo. Solo el tic-tac del reloj del pasillo y el sonido de su respiración, ahora más rápida. Allí, en medio de la soledad, Gustavo sintió algo diferente. Miedo, quizás. O solo esa tristeza vieja que fingía no tener. Y allí quedó, esperando el momento justo de descubrir lo que el niño llevaba con tanto cuidado, sin saber siquiera que ese pequeño pedazo del pasado iba a poner su mundo patas arriba. Gustavo se quedó inmóvil un rato en el hall oscuro, solo oyendo el tic-tac amortiguado del gran reloj del salón. Más lejos, el pequeño sonido de la lluvia golpeando los cristales. Miraba la mochila tirada junto a la puerta, esa cosa vieja, marrón deslucida,
remendada de cualquier forma en las esquinas. Tenía manchas oscuras de barro, el cierre con un diente roto, los parches cosidos torpemente. Parecía solo una mochila vieja de cualquier niño pobre, pero ahora era diferente. De repente, pesaba en el suelo, como si guardara un gran secreto. Cogió la mochila sin gracia, casi pidiendo perdón por tocarla. Las manos, siempre firmes para tomar decisiones y firmar contratos, temblaban como papel. Pasó el dedo lentamente por la tela ya fina y notó una costura torcida, hecha a mano. Imaginó a la dueña del hilo, tal vez la madre del niño, remendando como podía, para que no le faltara nada al hijo. Eso lo ponía aún más nervioso. Para Gustavo, abrir esa mochila fue más difícil que firmar cualquier documento importante. Tiró del cierre suavemente, temiendo romperlo, estropear lo poco que le quedaba al niño. El olor a lluvia mezclado con ese aroma a pan viejo salió de ahí dentro, junto a algo extraño, un perfume tenue y antiguo. En el fondo, había unas migas de pan, un trocito de tela azul desgarrada, y ahí apareció la sorpresa. Una foto entre dos cuadernos delgados. Tomó la foto con sumo cuidado, casi sin atreverse a mirar de inmediato. La luz amarillenta del hall temblaba sobre el papel brillante, pidiendo revelar un pasado enterrado. En ella, un bebé sonriente, débilecito, con mejillas llenas de cinta, apretado en los brazos de una mujer con uniforme blanco y detalles azules. El uniforme era igual al de las sirvientas de la mansión años atrás. Y ese rostro. Gustavo sintió el corazón dispararse. Era Camila. Su sonrisa era amplia, cansada pero dulce, como la recordaba. La misma mirada fuerte, ese brillo de quien aguanta lo que venga, esa expresión de quien cuida a otros como si fueran propios. Pero había algo distinto ahí. Ella no era solo una empleada en esa foto, estaba abrazando a su hijo, a su propio hijo. Tardó un segundo, pero la verdad le pesó en el pecho como una roca. Recordó exactamente aquella noche, años atrás. Gritos, olor a humo, todo negro y rojo en las paredes, su hija tosiendo, el fuego subiendo hacia el techo. Y fue Camila quien entró, sin pensar, tomó a la niña en brazos y salió corriendo de la casa en llamas. Después de eso, trabajó unos días en silencio, hasta que desapareció. Nadie supo a dónde fue, ni se llevó más que una mochila, probablemente igual a esa. Gustavo nunca preguntó. Nunca se interesó de verdad por su destino. Necesitaba sentarse. Se apoyó medio aturdido contra la pared. Su mano tropezó con algo duro y frío en el fondo de la mochila. Una credencial, ya un poco gastada, con una cinta torcida. Leyó despacio: Camila Souza, empleada doméstica, Mansión Albuquerque. La credencial tenía su foto, aún más joven, con el mismo uniforme, su nombre allí escrito. Ya no había duda. Artur era hijo de Camila. El niño frágil, de ojos tristes, al que él echó sin piedad, era hijo de la mujer que arriesgó su vida por salvar a su propia hija. Un nudo se le formó en la garganta. Gustavo contempló los objetos sobre sus rodillas. No podía pensar con claridad. Parecía que la escena de la expulsión del niño pasara en cámara lenta de nuevo, pero ahora cortaba como cuchillo. Recordó los ojos de Artur, tan asustados, mojados de lágrimas. La voz baja, casi susurrando, pidiendo perdón, diciendo que solo tenía hambre, que era solo por su hermana. No le había creído, pensó que era solo cuento de niño de la calle. Ahora se sentía pequeño. Pequeño y sucio. El silencio llenó el salón enorme. Afuera, el ruido de la lluvia se hacía más fuerte, prometiendo más frío, una noche más larga. Dentro, Gustavo se dio cuenta de que nunca había sabido nada de quienes trabajaban para él. No sabía si tenían familia, sueños, miedos. Solo ahora, con los dedos aferrados a la foto de Camila y la credencial descolorida, veía el tamaño del vacío que había permitido crecer a su alrededor. Tragó saliva, los ojos se le humedecieron. Eso no podía ser casualidad, pensó. Tal vez Dios le estaba queriendo mostrar algo, una oportunidad de redimirse. Costaba creer que había gritado al niño. Lo echó, trató como basura a alguien que, sin él saberlo, era hijo de la mujer que un día salvó lo más preciado que tenía. Se puso de pie, medio tambaleando. El peso del remordimiento le oprimía los hombros. Sabía que ahora nada sería igual. Tenía que encontrar a Artur. No podía dejar a ese niño vagar por el frío, con la hermana enferma, sin madre, solo porque él, Gustavo, fue ciego por su propio orgullo. Caminó despacio hasta la sala, con la mochila apretada contra el pecho, como si quisiera borrar todo el daño recién causado. Mientras subía despacio las escaleras, las lágrimas llegaron sin pedir permiso.
El retrato de Camila sonriente no se apartaba de sus ojos, quemando igual que aquel incendio de años atrás, mostrando que quizás esta vez podía salvar una vida, si tenía el valor de enfrentar lo que más temía, su propia conciencia. Gustavo sigue allí quieto, abrazando aquella foto como si pudiera volver en el tiempo solo con fuerza de sus manos. No percibe el tiempo pasar. La casa, siempre tan llena de órdenes y voces fuertes, está ahora sumida en un silencio que duele. Siente el cuero frío del sofá debajo, pero dentro del pecho el calor sube, pero no de algo bueno. Es vergüenza, culpa, la sensación de estar desnudo ante todo lo que siempre ignoró. Esa foto. Vuelve a mirar el rostro de Camila. El uniforme arrugado, la sonrisa tímida. La recuerda caminando deprisa por los cuartos, esos pasos ligeros, como quien no quiere hacer ruido ni molestar. Recuerda cómo dejaba un plato de sopa para su hija cuando la niña se enfermaba. Y le viene un sabor amargo. ¿Cuántas veces la miró como si fuera solo una más? Nadie especial. Solo alguien invisible, a su servicio. Cierra los ojos y la imagen de aquel día resurge con fuerza. El humo, el olor a quemado. El grito desde el cuarto. Y Camila corriendo hacia adentro, pese a que todos le gritaban que saliera. Fue Camila quien abrazó a su hija y la trajo en brazos, toda sucia de hollín, tosiendo, con el rostro manchado de lágrimas. Fue ella. Sin pensar en sí misma, solo en la niña. Salvó a las dos. Pero después de aquello, Camila no volvió más. Nadie supo explicarlo. Durante años, Gustavo siguió adelante. No era problema suyo. La vida sigue, se repetía. Ahora, con la foto entre los dedos, siente el peso de cada excusa barata que inventó para no buscarla, para no preguntar bien, para no saber qué fue de Camila. Solo pagó el último sueldo, lo dejó en la portería, y nunca pensó dos veces. Porque siempre había algo más importante. Una reunión, dinero, un viaje. Mujer pobre que se va, seguro consiguió algo mejor. Siente vergüenza. Mucha vergüenza. Como si todo el orgullo por lo construido no fuera más que polvo, cosa que el viento arrastra. La culpa y es honda. Lo consume por dentro. No solo por lo que dejó de hacer por Camila, sino por cuánta otra gente alrededor pasó hambre, dolor, necesidad, y él ahí, encerrado tras rejas altas, mirando por el vidrio y llamándolos gente problemática. Se oye la lluvia golpear fuerte en la ventana. Antes, ese ruido era solo uno más en la mansión. Ahora, parece música de fondo para su alma podrida. Piensa en el niño llorando en el recibidor, el rostro pálido, el cuerpo pequeño empapado, temblando y pidiendo perdón, abrazando la mochila al pecho como armadura. Tenía en los ojos mucho miedo, pero también coraje. El coraje de entrar donde sabe que no es bienvenido, solo porque el hambre pudo más que el miedo. Gustavo mete la mano en el bolsillo del saco, siente la alianza, fría, y recuerda que ni siquiera su propia familia le da lo que de verdad importa. Siempre todo fue crecer, ganar, protegerse. Hoy, parece más un niño asustado que un hombre de éxito. Vuelve a mirar la foto. El bebé es Artur. Se nota por el pelo, esa manera alborotada tan suya. El brazo de Camila envuelve al pequeño, y Gustavo siente algo que nunca había entendido. Amor verdadero. Es distinto del cariño comprado, de la seguridad que da el dinero. Es de ese tipo que te hace entrar en el fuego. ¿Y él? Él se encerró, se sintió seguro en el despacho, llamó a los bomberos, pero nunca quiso saber la historia completa de los que compartían la casa con él. La frente se le humedece con sudor frío. La mano le tiembla, pero no suelta la foto ni un segundo. Imagina lo que habrá sido de esos dos, madre e hijo, después de aquel día. Imagina cómo crece un niño sin madre, en la calle, encima atendiendo a una hermana enferma. Siente el peso hasta el hueso. No es dolor físico. Es peor. Es el tipo de dolor que no se cura ni se esconde. Los ojos se le llenan, y trata de tragarse el llanto, pero no puede. Cae lento, caliente, sobre el rostro de un hombre que pensaba ser frío. En el silencio, solo oye su propia respiración pesada. El reloj hace tic-tac, pero parece burlarse. El tiempo pasó, Gustavo. El tiempo pasó y tú no hiciste nada. Dormías en tu riqueza mientras alguien que te salvó así desaparecía sin una llamada. De repente, nada de ahí le vale. La alfombra cara, la copa de cristal que casi tiró, el olor de la casa limpia. Nada compensa que alguien pasara hambre con un apellido que debió proteger, que un niño llegara a su casa por desesperación y saliera peor. Echado como un animal, humillado. Se queda mirando la tarjeta. Camila. Lee el nombre 20 veces, para no olvidarlo jamás. Promete en silencio,
con la voz hecha pedazos dentro del pecho, que mientras del dependa, jamás volverá a dejar pasar a alguien invisible así. Jamás será tan cobarde. Aprieta la foto. Perdón, susurra, casi sin aire. Yo los dejé atrás. La lluvia sigue cayendo, lavando el vidrio, golpeando como arrepentimiento, sin parar. El mundo allá afuera no sabe, pero en esa sala enorme y rica, hay un hombre que dejó el orgullo romperse en el suelo, por primera vez en su vida. Y aunque esté solo, o precisamente por eso, siente un peso nuevo, ganas de cambiar, cueste lo que cueste. Ganas de encontrar a Arthur, de reparar, de no volver a ser el mismo. Todo lo que Gustavo sabía sobre quién era ya no sirve para nada. Ahora, solo importa hacer lo que hay que hacer. Y eso empieza de la forma más difícil, mirando su propia vergüenza, sin huir. Dicen que todos somos iguales bajo la lluvia. Pero esa noche, Gustavo sintió ese dicho más que nunca. Al principio, ni sabía por dónde empezar. Solo sabía que no podía quedarse quieto, no más. Tomó el auto a toda prisa, ni pensó en el paraguas. Salió tropezando en sus propios pensamientos, todavía temblando de culpa, la foto de Camila y la credencial apretadas como brújula. Pero enseguida notó que no iba a encontrar a Arthur sentado tras el volante. Ningún niño duerme en un coche de lujo, nadie que pase hambre se esconde en un barrio bonito. Paró el coche mismo en una esquina que ni conocía, bajó sin mirar atrás, pisó los charcos. Con cada paso, el frío subía por el pantalón hasta meterse en los huesos. El ruido del agua mezclado al zumbido de los autos era gris. Ese olor a basura en el aire, a cigarro, a fritura vieja, era otro mundo, y solo ahora empezaba a sentirlo de verdad. Se detuvo en un bar iluminado con luz amarilla, de esas que hacen que todo se vea más gastado. Dentro había risas forzadas, olor a aguardiente, mesas cojas. Detrás del mostrador, un chico de mirada desconfiada lo miró de arriba abajo. Gustavo sintió un vacío. ¡Ay! Vestido de traje y empapado, parecía cualquier cosa, menos uno del barrio. Disculpe, señor. ¿Vio por aquí a un niño de unos 8 años, delgado, pelo oscuro? Llevaba una mochila toda rota. El cantinero soltó una risa baja, miró a los otros, medio desconfiado. Un jugador viejo en un rincón abrió los ojos, notando que ahí había dinero. Un ricachón perdido, eso sí que es noticia. ¿Eh? ¿Se le escapó el hijo? Gritó un borracho, aplaudiendo. Gustavo sintió un calor subiéndole al rostro, pero eligió no responder. El orgullo le ardía. Aunque era distinto, ya no era coraza. Era una vergüenza de verdad. No es mi hijo. Es solo un niño. Lo estoy buscando. El silencio pesó durante un segundo, solo el sonido de un vaso chocando con la mesa. El propio Gustavo se dio cuenta de que su voz había salido rota, casi una disculpa por existir ahí. Uno de los hombres mayores lo miró de vuelta con ese tipo de compasión amarga, de los que ya han visto demasiada soledad. Mire, joven, hay tantos críos viviendo a la intemperie. Pero si es el mismo que vi, pasó corriendo hace poco, temblando como hoja al viento. Ni quiso mirar a nadie. Se metió por la calle de al lado, rumbo al puente. Gustavo agradeció con un nudo en la garganta y salió apresurado, la pulsera del reloj helándole la muñeca, la camisa pegada al pecho de tanta lluvia. La calle estaba sucia, llena de restos de comida pisoteados, papeles empapados pegados a los zapatos. La oscuridad ya había vencido incluso las ganas de alguien de cuidar esas esquinas. Paso tras paso, él vio unos rostros escondidos en cajas, unos ojos espiando detrás de mantas. Niños, adultos, todo mezclado, casi sin edad definida. La lluvia apretaba, cayendo pesada, como si pesara aún más sobre los hombros de quien no tenía dónde refugiarse. El tiempo perdió sentido. Gustavo no sabía si habían pasado 10 minutos o una hora. Solo sentía el dolor en los pies, como una especie de castigo. Se miró en el reflejo de la vitrina de una cafetería cerrada. Rostro pálido, ojos hundidos, el cabello pegado a la frente. Por primera vez, se sintió igual a cualquiera de esos que siempre fingía no ver. Ya no era ese Gustavo planchado y de traje. Solo era alguien intentando no volver a errar. Entró en un rincón donde 3 personas sin techo se calentaban las manos con un vasito de café flojo. Se detuvo en la puerta, olió la esperanza torcida flotando en el aire. Perdón la molestia. Han visto a un niño pequeño, solo, con una mochila vieja, llorando. Los hombres lo miraron incrédulos. Uno de ellos, el rostro marcado de vida dura, contestó. Señor, aquí los niños perdidos no sorprenden a nadie. Pero, ¿el crío ese? Sí, creo que sí. Llorando, tosiendo fuerte, desapareció por allá, por ese callejón.
Hace un frío que corta. Agradeció otra vez. Tenía que correr, pero las rodillas no le respondían. El frío se le instalaba en el pecho. A ratos apretaba la foto de Camila en el bolsillo, y le venía una fuerza extraña, como si ella misma lo mirara desde esa imagen arrugada. Cada piedra en el suelo parecía buscar su caída, cada bocina lo devolvía a la realidad. Escuchó más risas, esta vez de unos chicos burlándose del tío rico que perdió dinero. No le importaba. Preguntaría, se humillaría las veces que hiciera falta. Mostraba la foto de la mochila, recibía miradas burlonas, bromas, incluso empujones en la acera. Aguantaba todo, porque la culpa era una rama clavada en su pecho. A veces se detenía en el borde de la acera, cerraba los ojos, sentía la lluvia caer directo sobre su rostro. La imagen de Artur llorando, mirándolo con esa súplica enorme, no se le salía de la cabeza. ¿Por qué le gritó? ¿Por qué no prestó atención a la mochila? No escuchó bien ese desespero. Todo pesaba tanto que las piernas le temblaban. No podía volver a la mansión, no podía esconderse. Ahora lo sabía. No había retorno posible. Vio a lo lejos un grupo haciendo fila por una ración de comida. Preguntó, repitió la descripción. Las chicas voluntarias no habían visto a ningún niño así, pero una de ellas dijo que alguien susurró, casi sin ganas, que había visto a un chico abrazando a otro más pequeño, metiéndose en un callejón oscuro ahí cerca. Gustavo casi corrió. Sentía el cuerpo pidiéndole que parara, pero ni se lo planteó. El olor era más fuerte, el suelo aún más resbaladizo. El tiempo giraba, pero todo dentro de él era solo miedo. Miedo de haber dejado morir lo que quedaba de Camila, miedo a no poder reparar nada. Y mientras avanzaba, medio tropezando, medio corriendo, Gustavo entendió lo que era perderse de verdad. No era no saber volver a casa. Era no saber si un solo acto malo mataba todo lo bueno que aún podían hacer. Era mirar y comprender que ni toda la riqueza del mundo calentaba el frío de quien, en el fondo, siente que falló. Al final de la cuadra, se pasó la mano por el rostro, limpiando el sudor mezclado con la lluvia. Paró. El ruido del mundo, por un instante, desapareció. Y fue ahí, con el pecho apretado, que decidió. No se iría de allí sin encontrar a Artur. Ni que tuviera que atravesar toda la noche, todo el barro, todo el orgullo hecho pedazos. Porque ya no se trataba solo de buscar a un niño perdido, se trataba de perdonarse, de intentar, una vez más, hacerlo bien. El cielo aún estaba pesado, gris casi negro, como si la lluvia no quisiera irse porque sentía que aún quedaba tristeza por lavar. Las calles de ese barrio elegante parecían no haber visto nunca tanta suciedad, tanta basura arrinconada y atorada en los desagües. Y ahí estaba Gustavo, sin saber si lo que le mojaba la cara era sudor, lluvia o solo las lágrimas de tanto buscar a un niño al que apenas conocía, pero que ahora parecía lo único que importaba. Era tarde, casi todos ya en casa, ventanas cerradas, luces apagadas. Solo las bocinas lejanas de quienes aún intentaban escapar de la tormenta. Y en medio de ese silencio tan grande, lo único que se oía era el murmullo del agua escurriendo por las canaletas y el corazón de Gustavo, latiendo tan fuerte que dolía. Dobló otra esquina, cansado, tropezando con cada escalón irregular de las veredas. Hasta que, al fondo de un callejón, casi ocultos entre bolsas de basura y cajas rotas, vio una silueta pequeña. Si no fuera por el último hilo de luz del poste roto, no habría visto nada. Pero ahí estaban, Artur, y a su lado, una niña aún más flaca y pequeña que él. La escena, imposible de olvidar. Artur estaba sentado en el suelo mugriento, pegado a la pared mojada, abrazando a su hermana con tal fuerza que ni un adulto tendría. Los ojos enormes abiertos, esperando que cualquier persona viniera solo a herirles, a quitarles lo que aún les quedaba. El cabello pegado de lluvia, la cara manchada de tierra y lágrimas. Las manos le temblaban, pero igual sujetaban a la niña, secándole la frente con la manga rota de la camisa, intentando aliviarle el sudor frío. Gustavo se detuvo, quedó inmóvil un instante. El pecho le dolía, una presión que a nadie le gusta admitir, porque parece debilidad. Pero ya no había más donde huir. Se acercó despacio, con miedo de que hasta sus propios pasos asustaran al chico. Arthur Lowe vio venir. Sus ojos, Dios mío, no eran más que miedo. Se puso delante de su hermana como si el cuerpo delgado fuera escudo suficiente contra todo mal. No dijo nada, solo abrió aún más los ojos, respirando corto en el silencio pesado. El olor del lugar era espantoso, una mezcla de basura vieja y lluvia estancada. Gustavo casi se atragantó, pero ni lo pensó. Solo podía mirar al niño, a la niña, tan débil que apenas respiraba,
la carita pálida, la boca morada. Ni siquiera abrió los ojos. Estaba entregada, solo los dedos apretando el brazo de su hermano de vez en cuando. Entonces algo en Gustavo se quebró. No esa cosa de empresario duro, no era ira ni orgullo, solo era dolor. Un dolor que subió sin pedir permiso, calentándole los ojos, las mejillas, hasta convertirse en llanto de verdad. Y no una ni dos lágrimas. Gustavo S. Ardillo. De rodillas en el barro, en el agua helada, sintió el pantalón empaparse, la rodilla arder de frío. Ya no quedaba nada alrededor, solo ese callejón y el dolor, desnudo. Intentó hablar, la voz no le salía. Lucasto. Tuvo que respirar hondo. Perdóname, Arthur. La voz salió apenas un susurro, irreconocible. Arthur no entendió. Siguió ahí, firme, resguardando a su hermana, los ojos llenos de agua, sin confiar. Pero estaba tan cansado que ni energía tenía para huir. Quería creer, pero ya había visto demasiadas promesas vacías. Gustavo se acercó un poco más, sin forzar. Puso primero las manos en el suelo, mostrando que no iba a hacer daño. Miró al niño a los ojos, aunque ni siquiera sabía si podría soportar ese dolor tan de cerca. Yo sé quiénes son, hijo. Encontré la mochila, vi la foto de tu madre, el gafete. Debí recordarlo antes, debí hacer todo distinto. Por favor, perdóname. La lluvia apretó de nuevo, recio sobre el cuero de sus zapatos, escurriéndole del pelo a la cara. Nadie se movía. Solo se veía el pecho de Arthur subiendo y bajando rápido, desacompasado. Miró a Gustavo, una batalla de desconfianza y esperanza en los ojos. La niña, que ni podía levantar la cabeza, soltó un gemido bajo. No era una súplica, era pura debilidad, de quien ya no tiene fuerzas. El chico la abrazó aún más. El desespero era tal que no notó cuando la voz de Gustavo por fin sonó entera, aunque quebrada de llanto. Ya no van a quedarse aquí. Lo juro. Nunca más pasarán hambre. Nunca más dormirán con frío. Déjenme ayudar. Déjenme cuidarlos. Aunque me odies, aunque jamás me perdones, solo déjame intentarlo. Arthur respiró hondo, miró alrededor, los ojos de aquí para allá. Esa esperanza pequeña, casi muerta, parpadeó una vez más en su mirada. Aflojó el cuerpo, sin soltar a su hermana, pero dejó de alejarse. Y por primera vez, permitió que se acercara. Gustavo acercó el rostro, oliendo esa infancia perdida en la suciedad. Extendió la mano, tembloroso, tocó apenas el hombro del niño. Ya no quedaba patrón ni empresario ni mansión. Solo un hombre roto y dos niños huyendo del fin. Por un instante, el tiempo se detuvo. La lluvia amainó, como si el cielo quisiera saber si podía dejar de llorar. El silencio llenó todo, solo interrumpido por el sollozo bajito de Gustavo, culpable y promesa de cambio. Y ahí, en el suelo húmedo, al fondo de ese callejón feo, tres vidas se hallaron en la forma más simple, sin explicación, solo con el coraje de pedir perdón y el valor, aún mayor, de aceptarlo. Gustavo rodeó a Arthur y a la hermana con un cuidado que nunca había tenido ni con sus posesiones más caras. La lluvia seguía menuda, el asfalto reflejaba la luz de los postes, pero dentro del coche era cálido. El asiento trasero se volvió un nido improvisado, ellos dos recogidos, aún temblando, Arthur protegiendo a la hermana con su propio brazo, como si bastara para ahuyentar el miedo. Gustavo conducía, temblando también. No era frío, era otra cosa. Miraba al retrovisor y veía los ojos pegados a la ventana, dudando si aquello era una pesadilla o por fin estaban a salvo. Arthur sorbía los mocos, apretando despacio el hombro de la niña cada vez que el coche daba un bote. Nadie decía palabra. Hasta la radio parecía avergonzada de romper el silencio. Y frente a Al Porton, Gustavo en Spiro Hondo. Los guardias lo miraron de lejos, dudando si de verdad ese era su jefe trayendo dos niños, en ese estado. Gustavo salió corriendo, abrió la puerta trasera, y antes de nada, acarició con cuidado la cabeza de la niña. Ella casi dormía, rendida de fiebre. Arthur ni sabía si dar las gracias, solo apretó a su hermana, con miedo de que desapareciera. En la entrada, techo alto, alfombra limpia, olor a suavizante. Una casa gigante, siempre demasiado fría. Pero, aunque fuera solo por un segundo, Gustavo sintió que eso podía cambiar. La cocinera vino enseguida, asustada también, sin saber si preguntar, ayudar o simplemente mirar. Arthur se quedó parado un rato en la puerta, como temiendo pisar mal la alfombra cara y despertar a todo el mundo. La niña miró las luces, ojos vidriosos, respirando hondo ese olor a comida, real, de horno, no de basura.
El estómago le sonó bajito. Nadie comentó nada, pero todos lo oyeron. Gustavo intentaba controlar las emociones. Por primera vez, no estaba molesto por el desorden, ni por el coche mojado, ni por la ropa sucia en el suelo. Solo quería que sintieran que ahí nadie iba a hacerles daño. Se arrodilló de nuevo, ahora sobre la alfombra, cara a cara con Artur. El niño tenía la carita hinchada de tanto llorar y las manos marcadas de mugre y frío. Antes de decir nada, Gustavo miró al fondo de sus ojos y solo atinó a pasar un dedo lento por la mejilla de Artur, limpiando una última lágrima terca. «Todo está bien, hijo, ya pasó», dijo bajito, la voz atascada. Artur, sin entender del todo, solo parpadeó. Quería confiar, pero el corazón aún iba como loco. Su hermana, silenciosa, apoyó la cabeza en la pierna de Gustavo, casi desmayada. Él la tomó en brazos, suave, como quien sostiene un cristal viejo, y la llevó al sofá. Artur siguió tras él, deteniéndose a medio camino, esperando permiso, como si invadiera un castillo. «Ven, Artur, ven. Aquí nadie te va a echar, te lo prometo». La cocinera trajo pan recién hecho, café dulce, sopa caliente. El vapor llenó el aire con ese olor rico. Artur miraba la bandeja como si no pudiera creerlo. Las primeras cucharadas fueron tímidas, la niña comiendo despacio, Artur empujándole bocados antes que llevarse los propios a la boca. Gustavo se quedó cerca, sin poder apartar los ojos. Entonces se dio cuenta de que jamás había reconocido el sonido de unos niños comiendo tras pasar hambre. Es un ruido distinto, una mezcla de miedo a perder y ganas de seguir. Todo eso le apretaba la garganta. Por dentro, Gustavo se sentía culpable, por todo, hasta por no descubrir antes que era lo importante. Artur, entre cucharada y cucharada, miraba a Gustavo como si no lograra entenderlo. La mirada de ese hombre ya no era dura ni apurada. Era la mirada de alguien roto, que por fin ve más allá de su propio mundo. Tomó una servilleta y, sin pedir permiso, limpió la barbilla de la niña. Ella sonrió apenas, y ahí fue cuando el corazón de Gustavo terminó de derretirse. Ahora van a quedarse aquí. Los voy a cuidar. Lo juro, de verdad. Es una promesa. La voz le tembló, aunque nadie lo notó porque los ojos de los hermanos ya brillaban más. La habitación se llenó del olor de la sopa, del calor y de ese silencio bueno, sin miedo. La niña se durmió ahí mismo, cabeza sobre el regazo de Artur. Él le acariciaba el pelo, por fin relajando los hombros. Poco a poco fue bajando la guardia, soltó un suspiro profundo, acomodó el cuerpo en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo parecía no estar huyendo de nada. Gustavo los observaba. Su corazón, tan cerrado tanto tiempo, no podía con lo que sentía. Se levantó, fue hacia la puerta, y antes de salir, se volvió para asegurarse de que era verdad. Ahí estaban, los hermanos, pequeños, frágiles, pero al fin protegidos. Entonces entendió. La mansión, enorme y vacía, necesitaba más de ellos que ellos de ella. Nunca volvería a ignorar el miedo en una mirada asustada. Nunca más. Se quedó un rato parado, escuchando solo la respiración tranquila de los chicos, el tic-tac del reloj y el ruido de la lluvia aflojando afuera. Sabía que, desde ese momento, todo sería distinto. Hasta el olor de la casa parecía nuevo. Y por primera vez, Gustavo sonrió. De esa forma que no se explica, pero que muestra, la esperanza es capaz de entrar hasta en los sitios más fríos y cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el aroma del pan recién horneado recorría el pasillo antes de que el sol se alzara del todo. Artur se despertó sin prisas, en una cama blanda, mirando el techo alto, incrédulo de que eso no fuera solo un buen sueño. Giró el rostro despacio y vio a la hermana dormir tranquila, por fin respirando hondo, sin toser. Tenía hasta color en la piel de tanta cobija y cariño. Sonrió pequeño, apoyó la frente en la de ella, suavecito, sin querer despertarla, solo para retener la paz un rato más. En el otro cuarto, Gustavo ya estaba despierto, aunque quien lo viera no lo creería tan duro. El rostro había perdido ese aire helado. Tenía ojeras, porque había pasado parte de la noche yendo de una habitación a otra, vigilando a los niños, verificando si respiraban, si necesitaban agua. Cosas de quien está reaprendiendo a sentir. La primera mañana de los tres juntos estuvo llena de silencios raros, pero no pesados. El tintineo leve de la taza sobre el plato, la manzana cortada despacio, la cocinera sirviendo leche caliente y sonriendo más que de costumbre. Artur agradeció bajito, casi un susurro, y la mujer respondió dejándole un bizcochito extra, solo para ver si conseguía que sonriera. Después del desayuno, la mansión,
tan acostumbrada a pasos duros de adultos apurados, empezó a llenarse de voces más suaves. Hasta hubo risas, aunque tímidas. La hermana de Arthur se despertó animada, abrió los ojos enormes y pidió brazos, algo que no hacía desde hacía semanas, de tan débil que andaba. Cuando llegó la profesora particular, con libros de colores y dibujos, Arthur se cerró. Se agarró las manos, bajó la cabeza, miedo de equivocarse, vergüenza de no saber leer como los demás. ¿Puedo quedarme aquí contigo?, le preguntó a la hermana, bajito. Gustavo, que observaba desde la puerta, sintió un apretón en el pecho. Cruzó los brazos, intentando disimular, pero por dentro se preguntaba cómo nunca se había fijado en esos detalles antes, ni siquiera con su propia hija. La clase empezó sobre la alfombra del salón, la profesora mostrando letras y sonidos. Arthur tropezaba en palabras, pero nadie se reía. Gustavo fue acercándose, se sentó en el sofá, fingió que leía el periódico. En realidad, no apartaba la vista de los niños. Cada vez que Arthur acertaba, soltaba una sonrisita orgullosa y espontánea, sin darse cuenta de que Gustavo lo veía todo. La hermanita no perdía sílaba, fascinada como solo quien ha sentido miedo de perder a alguien puede estarlo. A veces abrazaba la mochila gastada, mirando la foto de su madre como quien pide fuerza. Gustavo notaba ese gesto, sintiendo otro peso en la espalda. Reconocía ese gafete viejo que la niña sostenía apretado. Nadie decía nada, pero todos sentían la falta de Camila, a su manera. A la hora del almuerzo, Gustavo quiso que ambos se sentaran a la mesa del comedor, esa enorme donde él, hasta entonces, comía solo casi todos los días. Todo parecía nuevo, también para él. Los cubiertos pesaban distinto. El silencio fue raro al principio, pero enseguida la pequeña preguntó si podía poner mermelada sobre el arroz, logrando una risita en Arthur, de esas que salen porque sí. Gustavo no entendió nada, pero asintió. Aquí, cada uno come como le da la gana. Y su mirada fue amable, sin juicio. Los días siguientes, la rutina cambió completamente. Gustavo trabajaba media jornada, pero antes de salir siempre dejaba una caricia rápida en la cabeza de los chicos, torpe pero sincera. Al volver, dejaba los papeles a un lado, apagaba el móvil, se sentaba con ellos en el sofá. Escuchaba a Arthur confesar, avergonzado, el tiempo que vivieron en la calle, sus miedos, noches frías. Hablaba lento, cabizbajo, pero iba ganando valor al notar que nadie lo juzgaba, solo lo escuchaban. La niña aún hablaba poco, pero llenaba hojas de dibujos que le daba a Gustavo, y él los guardaba todos en una caja, sin contarle a nadie. A veces, entraba al cuarto en la noche solo para ver si estaban abrigados. Una vez llegó a oír a Arthur susurrar gracias, mamá, mirando la foto de Camila. Eso lo sacudió más que cualquier trato complicado o cifra millonaria. La casa también cambió. Las empleadas se derretían con la timidez de los niños. Una empezó a enseñarle a la niña a hacer bizcocho de chocolate, la llenaba de harina, la ensuciaba toda la cara, sin prisa por limpiar porque sabía que esos minutos de desorden eran oro puro. Arthur aprendía a andar en bici en el jardín, se caía, pero no dejaba de intentar. Gustavo, hombre que nunca tuvo tiempo para nada así, sujetaba al manillar, animando más que si tuviera acciones en la bolsa. Hubo días de lluvia, pero ahora el sonido del agua ya no daba miedo, solo invitaba a correr a la ventana a mirar las gotas. Los hermanos se abrazaban en la alfombra, miraban dibujos animados, compartían palomitas. Gustavo, desde lejos, notó que el silencio de la casa había desaparecido. Ahora escuchaba pasos de niño, risas, llantos suaves, vida real. Poco a poco, la soledad de la mansión fue sustituida por charlas, olor a chocolate y una paz que ni Gustavo sabía que existía. Aprendió, en la práctica, a mirar a los ojos, a preguntar si todo iba bien, y de verdad esperar la respuesta, no solo por educación. Un día, antes de dormir, Arthur entró despacio al despacho de Gustavo. Agarrado de la mano de su hermana, preguntó, ¿podemos quedarnos aquí para siempre? El millonario sintió la garganta cerrársele, tragó saliva, miró esos ojitos asustados y contestó, aquí, ahora ustedes son mi familia. Arthur sonrió, tímido, pero esa sonrisa lo llenaba todo. En el rostro de Gustavo rodó una lágrima, pero esta vez no la ocultó. No hace falta decir nada más. Hay cosas que solo el corazón entiende. Y, desde ese día, todo cambió. Las paredes frías se llenaron de dibujos. El vacío dio paso a la risa leve de gente que se quiere. Se formó una nueva familia, medio a medias, llena de cicatrices, pero más verdadera que nada nunca antes. El sol acababa de salir,
pero el jardín de la mansión ya tenía esa luz suave, distinta al brillo frío y distante que siempre dominó el lugar. Se oía el rumor de las hojas pesadas de rocío, un silencio nuevo, casi respetuoso, circulando por cada rincón. Gustavo no había dormido bien. Todas las noches las memorias volvían, mezclando la carita pequeña de Arthur con la sonrisa cansada de Camila, tantos años atrás, en ese día en que desapareció para el mundo y dejó una huella imposible de borrar. Hoy, está parado ahí, junto a una mesa cerca de las azaleas, sosteniendo la foto arrugada que había sacado de la mochila. Los bordes doblados, los colores desteñidos, pero ahí estaban. Arthur pequeñito, abrazado a su madre con fuerza, ella sonriendo de una manera que parecía detener el tiempo solo en ese segundo. Detrás, la hermana con esos ojos enormes de esperanza. Y hasta en la foto se notaba. Era una esperanza compartida, todo cuidado. Gustavo mira la foto y ve cómo le tiembla la mano. No es el frío. Es esa emoción callada, densa, que estruja el pecho. Por segundos piensa en todo lo que ha hecho. En todos los días que pasó ignorando a gente como Camila, repitiéndose cada uno en su sitio, cada uno con su valor, como si el mundo fuera solo muros altos y portones cerrados. Se muerde los labios, se obliga a encarar lo que merece. En la esquina de la mesa hay un portarretratos nuevo. Lo había mandado a buscar anoche, escogiendo uno con detalles dorados, pero sin exagerar. No quería algo ostentoso, porque sabía que Camila, de estar ahí, se reiría y diría que lo sencillo es lo que vale. Coge la foto, pasa un dedo lento por el rostro de ella. Una manchita en el borde le recuerda aquel día que volcaron el jugo, Camila gritando y jugando con Arthur. La casa humilde, llena de barullo de infancia, nostalgia y ese desorden lindo. Coloca la foto en el portarretratos, la alinea hasta que queda justa. La luz de la mañana brilla en el vidrio, haciendo que la sonrisa de Camila parezca aún más viva. Gustavo siente liberación, un peso gigante soltándose de su espalda, de esas que no tenían nombre antes. Entiende, en ese instante, qué es estar presente, qué es realmente importar. Mientras observa la foto, el mundo alrededor se desacelera. Al fondo de la casa, Arthur se ríe de algo en el piano, risa rápida, menuda, solo para niños. La hermana, con el rostro más rosado, charlaba feliz con una cuidadora, encantada con un juguete nuevo. El sonido llegaba suave hasta el jardín, mezclado con el rumor del viento. Gustavo casi llora, pero no se lo permite. Respira hondo, parpadea lento. No es tristeza, tampoco una felicidad cualquiera. Es como si por fin hubiera encontrado un pedazo suyo, perdido hacía mucho, y ahora pudiera sujetarlo sin miedo. Tira de una silla y se sienta frente a la foto. Mira con calma, sin prisa de ejecutivo, con el respeto de quien sabe el peso de esa historia. Susurra bajito, casi como si Camila pudiera oírle desde allí. Perdón. Y gracias. Nunca voy a dejar que nadie olvide quién fuiste. Ni a Arthur. Ni el coraje de ustedes. Pasa un buen rato ahí. El sol calienta, el olor a césped llena el aire. Siente una paz especial, diferente a cualquier logro o reconocimiento que tuvo en la vida. Ningún premio, contrato o auto nuevo le había acelerado así el corazón, con ese remolino dulce y doloroso a la vez. Ahora, lo que importa es eso, la memoria, la promesa, la gente de verdad. En su cabeza, las imágenes empiezan a acomodarse. Camila, aún niña, salvando a su hija del incendio. El susto, el llanto, el agradecimiento que en aquel entonces él creyó que era lo normal, que se podía pagar solo con dinero. Tonto, piensa él, casi riéndose de lo absurdo que fue. Hoy lo entiende. La verdadera riqueza es ese tipo de recuerdo. Es mirar atrás y sentir orgullo, sentir que realmente honró a quien lo merecía. Decide, ahí mismo, que esa foto va a estar siempre a la vista. Que va a contar esa historia a todos los que entren en esa casa, no importa quiénes sean. Se hace una promesa, no dejar jamás que los niños olviden lo valiente que fue su madre, cuánto luchó, y como un niño de 8 años, cargando apenas una mochila y esperanza, logró enseñarle a un hombre tan viejo lo que realmente importa. El jardín parece respirar junto con él. Gustavo se pone de pie, con el portarretratos en las manos, y vuelve despacio hacia adentro. En el pasillo, se cruza con Arthur, que mira curioso el portarretratos nuevo. Los ojos del niño brillan, reconociendo de inmediato a su madre. No dice nada, pero sonríe de un modo distinto, emocionado, como quien entiende el alcance de ese gesto. Gustavo le pone la mano en el hombro, sin decir palabra. Queda ese silencio hermoso, donde todo lo importante se puede sentir sin necesidad de decirlo.
Sabe, más que nunca, está en paz con el pasado. No por lo que perdió, sino por finalmente honrar, en el presente, todo lo que realmente vale. Y ahora, con Camila ahí, firme en ese pequeño rincón iluminado, los niños y toda la historia escrita en los recuerdos, él siente, por primera vez, que el mundo entero cabe, completo, en la palma de la mano. Arthur se despertó de golpe esa mañana, los ojos muy abiertos buscando algún peligro que ya no existía. Tardó unos segundos en recordar en qué cama estaba. Bajo una manta suave, el olor no era el de la calle, ni el del refugio donde había dormido con su hermana. Era el olor de un lugar limpio, de un hogar. Se dio la vuelta, buscando a su hermana. Ella dormía tranquila, sonriendo bajito en su sueño, abrazada a una muñeca nueva que le habían regalado el día anterior. Su rostro, antes marcado por la fiebre, ahora estaba rosado, lleno de vida. Arthur respiró hondo. Fue solo una bocanada, pero sintió como si la piedra que cargaba en la espalda desde que perdió a su madre se hubiera vuelto más liviana. Desde la ventana se escuchaba una bandada de pájaros celebrando, algo que nunca había oído entre bocinazos y gritos de ciudad grande. Y por un instante, le vino esa mezcla rara, felicidad mezclada con miedo, como cuando uno quiere reír y llorar al mismo tiempo, porque todo parece un sueño imposible. En la cocina, Gustavo ya lo esperaba. Camisa de vestir bien puesta, pero esta vez con las mangas arremangadas, un aire menos formal. Intentaba preparar huevos revueltos, pero estaba más perdido que nunca. La empleada se reía bajito en el rincón y él hacía cara de serio solo para aparentar, pero nadie se lo creía. Cuando Arthur llegó, Gustavo lo miró con una sonrisa como la que nunca había visto. Ni en su propio padre, ni en los profesores de la escuela, ni en la gente que pasaba de largo en la calle. Era una sonrisa de orgullo verdadero. Orgullo de ver a alguien ahí. Vengan a comer. Los dos, los llamó, la voz ronca. Arthur sintió ese calor en el pecho. Dudó otra vez, preguntándose si de verdad podía confiar en ese hombre. Pero el hambre ganó, y también las ganas de sentarse tranquilo. La hermana de Arthur corrió a la mesa, los ojitos brillando, sin acordarse ya de cómo era vivir a base de migajas. Gustavo le acomodó la silla como si ya fuera costumbre. Al principio, nadie sabía bien qué decir. El reloj de la pared marcaba el paso lento y solo se escuchaban las cucharas golpeando el plato, la empleada conversando al fondo sobre alguna receta. Pero de a poquito empezaron a aparecer temas. El silencio ya no estaba vacío. Ahora era una pausa antes de una buena historia. Arthur todavía tenía miedo de perder todo eso, como si el viento pudiera llevárselo, o un error tonto pudiera romperlo todo. Pero con el tiempo fue viendo que Gustavo estaba realmente ahí, siempre. En las pequeñas cosas, al preguntar si querían más arroz, al acordarse del remedio de su hermana, al sentarse al lado solo para verlos reír mientras miraban dibujos animados. Hasta la forma de mirar cambió. Gustavo antes parecía gigante, invencible, dueño de todo. Ahora era solo un hombre normal, con ojeras de quien no durmió bien por miedo a perder a quien ama. Poco a poco, todo fue cambiando por fuera también. Las vecinas empezaron a preguntar por los niños nuevos en la casa. Algunas fruncían el ceño. Pero mucha gente, al ver a Gustavo llevando a los dos de la mano a la escuela, empezaba a entender que algo bueno había pasado ahí. Un día, Arthur llegó corriendo a casa, con una buena nota en el examen de matemáticas. Le mostró el papel a Gustavo con todo el coraje del mundo. Él solo abrió los brazos, esperando que el niño llegara, y sostuvo el abrazo por un buen rato. Nadie decía nada, pero todos ahí sabían. Ese era un pequeño milagro, que valía más que cualquier coche o casa. La hermana de Arthur ganó más color, más vida. Hacía preguntas a todos, llenaba la casa con su risa. Empezó a llamar a Gustavo tío, y luego papá, en voz bajita, probando el nombre como si fuera algo raro. La primera vez, Gustavo se quedó duro, con un brillo extraño en los ojos. No dijo nada en ese momento, pero se sentó con ella en la terraza y se quedó ahí, sin apuro, contando las estrellas que iban apareciendo poco a poco. Arthur también recibió un apellido nuevo. Cuando los papeles estuvieron listos, Gustavo puso la mano en su hombro y le preguntó, ¿de verdad quieres esto? Y por primera vez el chico contestó sin miedo, con el pecho abierto, sí, quiero. Porque ahora tenía un lugar al que pertenecer. La casa, que antes era fría, llena de silencio y lujos que no llenaban ningún vacío, ahora respiraba distinto. Foto de familia en la estantería, tenis tirados en la sala, olor a pan al horno por la tarde. Gustavo por fin entendió lo que decía la madre de Arthur. La riqueza está en lo que uno comparte, no en lo que se guarda para sí. En el barrio,
Todos empezaron a mirar a Gustavo con otros ojos. Quien antes solo veía a un empresario distante, ahora veía a un hombre capaz de llorar por una historia triste, capaz de pedir perdón y de empezar de nuevo. La gente, al ver a los niños jugando en el jardín, comenzó a preguntarse qué clase de milagro es posible cuando alguien elige la compasión en vez del orgullo. Una tarde, después de mucha lluvia, Artur encontró la mochila vieja en el armario. Ya casi se había olvidado de ella, pero igual la abrió. Dentro, el gafete de su madre todavía brillaba, a pesar de los años. Lo sacó, lo abrazó fuerte, y en su cara se notaba, ya no era solo dolor, era también gratitud. Gratitud por el camino duro, que al final lo llevó a ese hogar. Gustavo llegó justo a tiempo, quedó en la puerta mirando, ojos húmedos y una sonrisa difícil de sostener. Se quedaron callados unos segundos. Después, él se arrodilló junto a Artur y dijo, a ella le encantaría verlos aquí. Artur solo asintió, y en ese silencio, la casa entera pareció respirar aliviada. El tiempo pasó, y su historia se fue convirtiendo en charla entre vecinos, entre empleados, hasta gente que ni los conocía bien empezó a preguntar. Todos querían saber cómo un niño perdido, una mochila y un corazón abierto cambiaron la vida de tanta gente, y de a poco, fueron entendiendo. Los milagros no tienen secreto, solo aparecen donde vive la compasión. Y en esa casa, en ese hogar reconstruido, todo fue floreciendo despacio, como si cada risa, cada abrazo y cada buen recuerdo repararan lo que el dolor había roto antes.